otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Buenas madrugadas, comenzamos el mes de septiembre, cómo pasa el tiempo, y aquí estamos ya listos para estas dos nuevas singladuras por este mundo del misterio que aquí en el espacio en blanco nos gusta, y es un placer que estés ahí con nosotros. Tratamos primero de acompañaros y haceros pasar un buen rato, y luego de buscar respuestas que están ahí en las ondas de esta sintonía por el éter, la sintonía de Radio Nacional, no lo olvides. Y cuando pasan algunos minutos de las 3, de las 2, la 1 en las Islas Canarias, es un placer para todos nosotros estar aquí, incluido nuestro técnico Daniel García Ramiro, que esta noche controla nuestro mágico sonido. 2 ediciones tenemos ya listas, 4 horas, y el deseo de que tengáis un buen regreso a casa si estáis ya de vuelta, si se han acabado las vacaciones, o un buen trabajo. Saludos para todos los que esta noche estáis de turno trabajando en cualquier lugar de España y en cualquier sitio que estéis. Dejadnos pasar un buen rato a vuestro lado disfrutando de la radio, ojalá lo disfrutéis. Saludos a la gente del Facebook y a todos los que nos escucháis a través del podcast y a través de ese invento de la radio online en cualquier parte del mundo en esta sintonía Radio Nacional. Para esta semana hay 4 horas ya nuevas preparadas. Para hoy, en nuestro primer tiempo, nos vamos de viaje hasta el Amazonas, hasta las selvas, a la búsqueda de unos seres conocidos como los amautas. Ya veréis qué personajes. Nuestro primer invitado, Luis Espinoza, nos lo ofrecerá y ya veréis, viene repleto de claves para reflexionar y algunas cosas, algunas ideas que nos pueden servir para este mundo moderno en el que estamos. Habrá más, en la selva nos iremos hasta Wall Street. Nuestra invitada Lucrecia Pérsico, nuestra segunda invitada, nos descubrirá que por esos lugares hay magos. Ya veréis qué información más curiosa. Y para mañana, la edición del domingo, 2 nuevas ediciones, Seres Peludos. Ya veréis qué individuos y la estirpe solar llegarán rescatados de nuestro archivo y seleccionado entre todas esas peticiones que nos habéis hecho. El email está abierto por si queréis seguir con ello. espacionblanco@rtve.es es la dirección. Y si ya estáis listos, comienza el viaje. Luis Espinoza y los amautas nos esperan disfrutarlo. La civilización inca empezaba a desaparecer cuando se hicieron estos objetos. ¿Y la tumba de Manco? ¿Espera usted encontrar el sol en ella? ¿Sabe usted lo del sol? Algo. Todo el mundo sabe algo. El sol era un tesoro legendario de los incas. He oído hablar de eso. ¿Ha dicho legendario? Yo no creo que exista. Me imagino que hace tiempo se fundió y se destruyó. En la arqueología aprendemos que los objetos hechos de metales normales perduran incluso siglos. Los objetos de oro no sobreviven a los que los hacen. Entonces el oro merece fundirse. Depende de cómo se mire, señor Steele. Llámeme Harry. Taita, con su permiso, doctor. Por supuesto. Coritica está muy orgullosa de su raza. Cree en las antiguas costumbres. A la puesta del sol obedece las leyes incas. ¿La comida tiene algo que ver? Es una ofrenda para Mamacuna. Me encantaría verlo. Claro.
Harry. Antiguas creencias incas que perviven. Algo parecido a lo que nos contará ahora nuestro invitado. Por fortuna, no todo está perdido en nuestro mundo. Algunas culturas se han preservado como un tesoro, como oro espiritual que continúa creciendo en el corazón de algunos hombres. De tesoros, de jardines, de la Pachamama, les queremos hablar a partir de ahora. Este es esta noche nuestro programa, Los Senderos Ocultos. Sigue viajando, o mejor dicho, sigue recibiendo a personas que nos vienen desde diferentes lugares del planeta. En esta ocasión tenemos a Luis Espinoza con nosotros. Buenas noches, Luis. Buenas noches y muy contento de volver a estar en este programa. También yo de que estés aquí. Hay que decir a nuestros oyentes que hicimos un programa en el que tú estabas en Barcelona, ¿era? Sí, desde Barcelona. Y nosotros estábamos en Madrid. No nos conocíamos, y a Luis Espinoza, todo un personaje. ¿Eres un chamán o...? Primero presentarte, que eres una de las personas que has traído a España ese movimiento Amigos de la Pachamama, alguien que está divulgando en todo nuestro país el antiguo saber de los chamanes, que ha traído un poco ecos de esas tribus que viven en el Amazonas y en algunos otros lugares sudamericanos. Y bueno, pues eso te pregunto, ¿eres un chamán o un hombre de poder? Sí, básicamente nosotros estamos difundiendo la actitud chamánica entendida como el descubrimiento del supremo arte de vivir, que para nosotros es el motivo central de nuestro paso por esta tierra. Cuando nos preguntan cómo nos definimos, nosotros decimos, a nosotros inicialmente nos define la Pachamama, ¿no? Y esto es algo que para nosotros tiene una fundamental importancia, ya que nos permite un poco tener en cuenta un poco esa dimensión cósmica que no debemos perder en ningún momento. A partir de la definición que nos hace la Pachamama de nosotros, el resto no es importante. No hay gente que nos dice de una u otra manera. Nosotros siempre solemos presentarnos como seres humanos, como el caminante que está transitando la senda sagrada de acceso a la cima de la montaña, que a su vez es un poco la antesala al Janagpacha aludido. Algunos oyentes que recuerdan, supongo que recordarán esa entrevista, pues también tú supongo que lo recordarás, fue un programa increíble en el que llamó un montón de gente que decía que estaba de acuerdo con lo que estabas comentando. Sí. ¿Debieron de recibir algo especial por las vibraciones de tu voz o por algo captaron algo interesante? Y por eso está de nuevo aquí, Luis. Primero define para la gente que no sabe lo que es la Pachamama. ¿Qué es eso de la Pachamama? Sí, la Pachamama evidentemente no figura en ningún mapa. Pero sin embargo está ahí, esperando los pasos de ti, por ejemplo, que en este momento nos estás escuchando. Pachamama es la tierra, pero no solo la tierra visible, sino y fundamentalmente la tierra invisible, es decir, el universo. Pacha, universo. Pachamama, sabiduría cósmica, todo. Tú eres Pachamama, yo soy Pachamama, somos Pachamama. Que antes de que nos cuentes todas estas cosas interesantes que nos vas a relatar hoy, me hablarás un poco de tu vida. ¿Cómo eres joven, muy joven? ¿Cuántos años tienes, si se puede preguntar? Bueno, esas cosas no importan. En realidad es que acaso el tiempo existe, quizá. Sabía que me vas a responder así. Lo que importa quizá en este aspecto es que podamos absorber cada instante. Un poco lo definíamos en alguna conferencia anterior al tiempo como una especie de anillo que va circulando, que cuando estamos abordándolo de manera externa, evidentemente es cronometrable y pasa, pero en el centro
no pasa nada, si no se mueve. En el centro está la eternidad. Y que al final, como somos eternos, quizás solo debe importarnos absorber el instante, guiados, pues, como mínimo por el instinto, ¿no? Luis, un ser eterno. Pero ¿cómo comenzó tu historia en la eternidad? ¿Cómo te metiste en este asunto de los chamanes? ¿Tú eres, es decir, perteneces a alguna de esas tribus o naciste en Bolivia? Sí, étnicamente quechua. ¿Eres un quechua? Sí, y gran parte de la sabiduría que estamos difundiendo es de origen amáutico, ¿no? Hablaremos de los amautas luego, los maestros de los incas. Quizá todo comenzó cuando muy pequeños, una bisabuela nuestra, bisabuela materna, que hacía cosas extrañas según la gente, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, estaba siempre bien, ¿no? Estaba insoportablemente bien para la gente, ¿no? Porque nada le ponía mal, y eso desde luego para la gente ya se habían desplazado de la comunidad nativa en la que vivían y estaban viviendo en las afueras de una ciudad como es Cochabamba, en las zonas marginales. Y ocurre que la abuela siempre estaba alegre, ¿no? Y además hacía cosas raras, como por ejemplo curar cuando el médico decía que esa persona iba a morirse, ¿no? Y entonces la abuela fue gradualmente adquiriendo fama de estar loca, ¿no? Y aprovechando esa licencia que se le dio, pues hizo muchas cosas. Entre ellas nos devolvió la salud cuando los médicos habían pronosticado de muy pequeños, por una enfermedad que no supieron diagnosticarla, nuestra muerte prematura. ¿A ti concretamente, que ibas a morir? Sí, y a partir de un ritual terapéutico y de una especie de bautizo en la Pachamama, a la Pachamama Chi, de entrega, de reinstalación en el contexto cósmico, es que recobramos otra vez la salud y la vida, ¿no? La abuela decía, tú no tienes que morir, tú tienes que vivir, y la Pachamama se ocupó del resto. Después de que tu abuela te sanara, ¿qué ocurrió? ¿Has vivido en la selva? ¿Viviste en la selva? ¿Cómo fue el contacto con los amautas? ¿De dónde sacaste el conocimiento? Básicamente pasó un tiempo como una especie de hibernación en la cual no recordábamos nada, hasta que gradualmente fuimos de una manera espontánea, al principio gradual, pero parecía luego incontenible, una tendencia de volver a los ancestros, ¿no? De volver a ese conocimiento, a esa herencia mágico ancestral, en momentos en que en pueblos como el nuestro hay un proceso de occidentalización creciente, ¿no? Y de desencanto de los valores nativos. Había algo que nos llamaba, ¿no? En forma de nostalgia a las enseñanzas de la abuela, en forma de nostalgia a algo que no tenía forma ni nombre específicamente. Y a partir de esto, pues comenzamos a viajar muchísimo, atravesamos el Amazonas en toda su extensión de lo ancho, viajamos por muchos pueblos y comenzamos a viajar de diversas maneras, lo que nos permitió reconstruir nuestra identidad y reconectar con nuestra herencia mágico ancestral. Ese es un poco en síntesis el inicio que tuvimos y que data en esta última fase en aproximadamente hace 11 años. Ya. Supongo que en ese viaje os encontraréis con muchos pueblos por la selva, pueblos que están ahora en vías de extinción. Hablábamos hace un momento en micrófono cerrado, del cual se puede aprender mucho. Es lamentable. La selva es un sitio increíble, porque allá uno puede encontrar el mejor ejemplo de una vida enmarcada sobre las rieles de la solidaridad, de la reciprocidad de la comunidad. Los árboles nunca están solos, todo es compartido, las especies coexisten de una manera armónica, muy creativamente, y los grupos étnicos, las culturas allí existentes, como los auténticos ecologistas, los militantes de un ecologismo vivencial, que nos permita, más allá del discurso y más allá de las palabras, pues entender que no es posible vivir en contra de la naturaleza, ¿no? Que nuestro paso por la tierra supone el compromiso de conservarla como nos dejaron nuestros antepasados y como pues tendremos que entregarla a nuestros descendientes. Sin embargo, eso no está ocurriendo, por desgracia. Estamos destruyendo la tierra, estamos destruyendo el Amazonas, que es el pulmón del planeta. Sí, efectivamente, es una de las grandes sorpresas para quienes venimos de culturas, en este caso diferentes a la occidental,
encontrarse que lo que es sagrado para nosotros es ávidamente destruido, ¿no? Por gente que no se ha dado cuenta que es imprescindible la presencia armónica de la naturaleza para poder seguir viviendo, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha tocado encontrarnos a nativos abrazados a un árbol cortado, llorando, sin comprender qué había pasado, ¿no? Porque quién se había vuelto loco, qué es lo que pasa, ¿no? No puede ser, no es natural, no es explicable, no es entendible, como aquel grupo de nativos en la montaña que se sentaban en círculo y mirando la hoguera se ponían a pensar y decían qué es lo que pasa al hombre moderno, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? No se da cuenta, es como si de pronto ha perdido el control de sí mismo y destruye la casa en la que está viviendo. Yo creo que fuiste tú, Luis, quien nos contó en otra ocasión cuando estuviste en el programa el caso de un anciano que había muerto abrazado a un árbol, porque para él el árbol, formaba parte de su propia vida, era su propia vida. Sí, es importante esto. Además, el árbol y gran parte de nuestro trabajo está referido a los árboles, precisamente. El árbol es uno de los más asequibles consejeros que pueda tener el ser humano, no es un sabio. Un sabio longevo es un manantial de sabiduría. Cuando uno es capaz de conectar con el mundo vegetal, puede encontrar en los árboles una veta de sabiduría. Y no solo eso, hay pueblos en los cuales en cuanto nace un niño se entierra la placenta del niño a la raíz de un árbol, lo que significa que habrá un nivel de conexión con la tierra y con el árbol que nos permitirá un poco predecir incluso los rumbos, el itinerario que debe seguir aquella persona de acuerdo a las indicaciones del árbol, ¿no? O sea, los árboles son no solamente importantes por su función ecológica, ¿no? A nivel chamánico, a nivel místico, si queremos, los árboles son muy importantes. Hay quien dice que se puede hablar con ellos y que ellos responden y que pueden dar esos montones de datos de algo que necesitamos en un momento determinado. Claro, recuerdo el caso de un antropólogo que le preguntaba a un nativo sorprendido, le decía, pero vosotros habláis con los árboles, y el nativo más sorprendido aún le decía, pero vosotros no habláis con los árboles, ¿no? Y claro, es un poco esta la situación, ¿no? Luis, que siguieras contándonos algo de ese viaje que hicisteis un poco para encontraros con la Pachamama, con vuestra propia esencia por la selva, porque quizá eso está muy lejano a nosotros, no solamente en distancia física, sino muy lejano por la forma de vida que tenemos en Occidente. Sí, desde luego, y sin embargo, a pesar de eso, nosotros insistimos mucho en decir a nuestros alumnos y a la gente que se va acercando a nosotros, le decimos con insistencia, quizá la selva no tenga que estar lejana, desde el momento en que nos pongamos a reforzar nuestra conciencia y a instalar una selva en nuestro corazón, ¿no? De manera que la selva podamos decir, como ese nativo que decía cuando le preguntaban ¿dónde está la selva?, se indicaba a sí mismo, ¿no? Yo soy la selva, decía. Y no hay esa distancia, ¿no? Y cuando la selva esté en tu corazón, a ti que nos escuchas ahora, pues estamos seguros que quizá irá desamordazándose desde el fondo a veces de esa cárcel construida de pensamientos, tanto pensar en la que mucha gente vive, irá desamordazándose, irá saliendo ese nativo, porque en el fondo cuando conectamos más allá de la apariencia con la esencia, todos somos nativos. Ya. Supongo que cuando te refieres a la selva te estás refiriendo también a los bosques. Nosotros tenemos bosques que pueden ser selvas también, a la madre naturaleza, a Pachamama. Sí, desde luego a los bosques y también al jardín de los corazones de la gente, ¿no? Desde el momento en que una persona, pues, como decían los mapuches, vive amanecido, porque amar y amanecer es sinónimo para los nativos de los Andes del Sur. Entonces, la persona que aún no ha encontrado el amor, pero en términos incondicionales, cósmicos, supremos, todavía vive presa de la más terrible oscuridad, ¿no? Y se trata en este contexto de vivir amanecidos y de instalar ese jardín en nuestro corazón. Espacio en blanco.
supongo, han llegado montones de corrientes, de pensamiento, de tradiciones, desde las árabes, las hebreas, etcétera. ¿Tú crees que ahora necesitamos que vengáis, y no es una crítica hacia ti, algunos indígenas, tampoco es una crítica hacia ti, con un término para mí muy respetuoso, a que nos vengan a enseñar cosas? O también en España, en el mundo occidental, en cualquier país de Europa, está esa Pachamama, ese bosque, ese jardín de los corazones. Sí, esta respuesta la vamos a dividir un poco en 3 partes. La primera de ellas, nosotros convocamos a que la gente pueda vernos simplemente como un punto de referencia a partir del cual pueda sumergirse en sus propias raíces, porque en el fondo procedemos de un tronco común, somos hojas del mismo árbol, somos árboles del mismo bosque. En segundo lugar, nosotros no venimos a enseñar nada, venimos a dar un testimonio, básicamente. Un testimonio no es ni falso ni verdadero, un testimonio es. Y como tal, puede ser un punto de referencia significativo en la medida en que la persona esté dispuesta a aprender. Quizá el enseñar es algo que no existe, nadie enseña. Quizá lo único que puede ser posible es el aprendizaje cuando uno está en un determinado estado de apertura, de conciencia, de evolución, como se lo quiera llamar. Por tanto, nuestra presencia en España y en Europa en general aspira a ser quizá un gesto de fraternidad para que podamos tender un puente invisible de corazón a corazón y a partir del cual puedan fluir experiencias e intenciones, ¿no?, de manera convergente, en la perspectiva de un auténtico reencuentro, ¿no? Un Pachacuti está cumpliendo, se lo decimos nosotros, la era en la cual a los que callaron les toca hablar, y quizá a los que hablaron siempre les toque callar. Aparte de un hombre eterno, Luis, eres un hombre sabio, por las respuestas que das, Vamos a continuar, si te parece. Hablabas antes de instalar ese jardín en el corazón, conectarse con la Pachamama o con esas raíces que tenemos. También han venido montones de personas a nuestro país, a este programa, hablándonos de eso, de respuestas, y al final casi siempre eran palabras bonitas que casi todo el mundo sabe decir, o mucha gente sabe decir, pero había poco de fondo. ¿De qué forma se puede conectar con ese interior, crear ese jardín, conectarse con la Pachamama? Sí, me parece interesante esto que dices, ¿no? Y nos permite empalmar con lo último que decíamos, ¿no? Callar, como silencio, pero como un silencio de calidad que supone también una supresión, una interrupción de la secuencia mental. Mucha gente dice voy a meditar y simplemente se apunta como espectador a un desfile de pensamientos. Para nosotros es muy importante esto, y algo me viene a la memoria en este momento, ¿no? Es algo que lo incluimos en nuestro primer libro. Es una parte cuando un nativo le dice a un occidental, cuando estaba comenzando a hablar y a dar todo el rollo ese, ¿no?, típico de la gente de la ciudad, y el nativo le dice silencio, que todas las palabras ya fueron usadas, ya no quedan más palabras, hoy es el turno del silencio. Quizá es una de las cosas más lacerantes encontrarse con gente que se viste con palabras para esconder su propia desnudez, gente que se llena de palabras, su vida está llena de palabras, sus coches llenos de palabras, sus roperos, sus casas llenos de palabras, guardan palabras, almacenan palabras, y cuando se reúnen para intercambiar palabras, y todos son palabras, y estamos embriagados en un maremoto de palabras, en un torbellino de palabras que no cesan, ¿no?, como una forma, quizá en muchos casos, de evadirse de sí mismo, ¿no?, de esquivar permanentemente al silencio que a uno le permite quizá ponerse como frente a un espejo, ¿no?, y verse que a veces la imagen que se maneja no es la que coincide con la realidad, ¿no?, porque mucha gente se miente pero cree en lo que dice, ¿no?, y cuando la incoherencia es el contexto en el que se mueve la persona, el poder de que habla el chamanismo no se manifiesta. La coherencia es el contexto en el que se manifiesta el poder. Es en ese contexto que nosotros decimos siempre, usamos la palabra pero para destruir la palabra. Y después lo comentaremos, la experiencia que estamos impulsando en Huelva justamente se inicia con absoluto silencio. Nadie habla, nadie dice nada. Absoluto silencio y soledad, porque es a partir de esto que nosotros consideramos es que se podrá la persona poner receptiva a los mensajes de la Pachamama.
Vamos a desnudarnos entonces, a quitarnos todo ese bagaje de palabras que tenemos. Lo estamos haciendo esta noche en el programa e insisto en la pregunta que te hacía: ¿cómo descubrir, después de que nos hemos desnudado de palabras, la Pachamama, la conexión con nosotros mismos? Sí, a partir de... Sí, podemos usar varias imágenes, varias metáforas para comprender esto, ¿no? Nosotros enfatizamos mucho porque una de las grandes sorpresas, lo que pasa es que cuando hablamos de estos temas, habitualmente hay varias cosas que queremos decir simultáneamente, ¿no? Y muchas veces también el tiempo no alcanza, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las grandes sorpresas nuestras fue que aquí hay un ámbito esotérico, podríamos llamar, aunque reconocemos que hay mucha pseudoespiritualidad por ahí circulando. Demasiada quizás. Sí. Que no es más que una especie de basura psíquica, pero que va vestida de trascendencia, ¿no? Y que no tiene nada que ver con un auténtico sendero espiritual. Pero hemos encontrado que hay bastante gente, llamémosle esotérica. Yo sé que hay gente admirable, de un trabajo formidable, y sin embargo también hay mucha gente que ha encontrado una especie de versión esotérica del estarse comiendo el coco permanentemente. Y esto hace que mucha gente se olvide de esta realidad. En el chamanismo andino nosotros comenzamos a abordar esta realidad. Alguna vez nos preguntaron dónde está esa puerta dimensional de que hablamos para acceder a la otra realidad. Y nosotros decimos, la primera puerta está en tu corazón. Es decir, que tienes que ir primero a ti mismo para poder descubrir que lo único que tienes que hacer aquí es apuntarte en el arte, en el descubrimiento y la realización del arte de crecer. Que crecer, como nos dijo una vez el árbol, crecer es lo único que tenemos que hacer, es lo único que tenemos que hacer aquí. Y que a nadie se le ha dado la tarea de ir y agobiarse. A nadie se le dijo, pues vaya a la tierra y agonice, consuma aditivos químicos, coma el coco todo el tiempo y luego suicídese, a plazos o no. Es decir, nadie está obligado a vivir. Nosotros decimos, la vida es como un río que tiene dos orillas. La orilla de la estupidez y la orilla de la lucidez. La orilla del conocimiento esencial, de la sabiduría, y la orilla de la ignorancia. Pero para atravesar de una orilla a otra, nadie está obligado a permanecer en una orilla, en este caso de la ignorancia, a permanecer toda la vida. Hay una frágil embarcación que se puede abordar, no importa que haya tormenta de por medio. A menudo esta cesa cuando nos atrevemos a lanzarnos a esa embarcación y cruzarla. Esto significa estar disponibles a la vida. Sistematizando un poco esto, en principio, tener tiempo para nosotros mismos. En segundo lugar, reconciliarnos con el silencio. Es imprescindible tener un momento, media hora, 20 minutos, una hora de silencio. En tercer lugar, conexión directa con la naturaleza. Salir al bosque, caminar descalzos, sentarse mirando al este, uniendo la columna vertebral al tronco de un árbol, o pasearse simplemente sin esperar nada, o contemplar una flor hasta fundirse con la flor, o mirar el agua que va corriendo por un arroyo, por un río, si aún es posible esto, y quedarse ahí, sin tiempo. Poco a poco uno va sensibilizándose y va abriéndose. Pero lo más importante no es salirse del mundo. Hay gente que nos dice, pues entonces tenemos que irnos a la selva. De ninguna manera. Tenemos que encontrar nuestro sitio donde sea que estemos. No venimos, quizás en esto nos diferenciamos de las enseñanzas de Oriente. Nosotros no venimos a exigir que la gente se aísle. Nosotros venimos, y el chamanismo andino dice, hay que ser un caminante por cualquier camino que nos toque eventualmente, porque hay muchos atajos y al final vamos a llegar todos al mismo camino. Pero donde sea que estés, en ese piso en el que vives, en ese trabajo insoportable y deshumanizante que tienes, allá se trata de ser ese caminante invulnerable que sigue avanzando a pesar de todo. ¿Cuándo te conviertes en invulnerable? Cuando estás reinstalado en el cosmos. Silencio, conexión directa con la Pachamama, humildad, simplicidad. La soberbia es lo que más nos aleja del aprendizaje y de la capacidad de oír el lenguaje de la Pachamama, que solo se ha dirigido a la gente humilde. Este es un poco parte de lo que tendría que hacerse al interior de la secuencia vivencial cotidiana.
no sé, me suena raro llamarte Luis, pero te llamaremos Luis. Una vez que uno se instala en la vida, descubre un poco todo eso, la vida le ayuda a ir adelante. Desde luego. Vamos a ir diciéndolo muy brevemente así para que la gente nos pueda seguir sin dificultad. Toda vez que el caminante se atreve a dar un paso adelante, tiene a toda la Pachamama a su favor. El problema es cuando no se atreve a dar ese paso. Entonces puede ser que ahí esté solo, cósmicamente solo, que es lo peor. Ya. Y tener a toda la Pachamama detrás, ¿qué significa? Significa que ya nada malo puede ocurrirte. Eso no significa que no tengas problemas, pero desde ese momento no existen más ni accidentes, ni enfermedades, ni nada. Todas son enseñanzas. No porque haya cambiado el hecho en sí que te ocurre, sino porque tu manera de percibirlos se ha modificado sustancialmente. Y entonces nada ocurre en vano. Uno descubre que aquello que parecía mala suerte era una enseñanza que teníamos que aprender, y que la Pachamama, el universo, la sabiduría cósmica nos estaba enseñando de una u otra manera, ¿no? Con esa infinita paciencia que tiene. La verdad es que nosotros lo hemos dicho siempre en los cursos. Nadie ha recibido la orden de vivir estúpidamente, y sin embargo hay gente que vive como si pues se le hubiera recomendado vivir de una manera agobiante, ¿no? Y eso no puede ser. Agobiarse es optativo, definitivamente. Ya. Pero ¿por qué crees eso? Que hay tantos millones de seres en el mundo que han decidido el camino de la estupidez, el camino de agobiarse. ¿Quién nos lo ha dicho? ¿Quién se lo ha dicho? Quizá es rentable la estupidez. ¿Rentable? Quizá alguien se beneficia de que no haya seres humanos lúcidos, gente sabia. Las veces que hemos trabajado con los niños, nos hemos dado cuenta que los niños son pues inmensamente sabios, ¿no? Tienen un nivel de aprendizaje absolutamente sorprendente, ¿no? Pero cuanto más tiempo pasa, y aquí lamentablemente tenemos que enjuiciar la educación. En uno de los trabajos posteriores, en uno de los libros posteriores nuestros, nos declaramos objetores de la educación. De un tipo de educación que no es educación, porque educar significa hacer surgir las potencialidades, liberar ese inmenso potencial que uno lleva dentro. Pero lo que ocurre en las ciudades, en las escuelas, no es nada que se parezca a una educación. Es un tipo de programación en el cual uno se maquiniza y mecaniza para que después de unos cuantos años le den su diploma de robot. Y eso hace que la gente viva de espaldas a la vida. No se da cuenta que la vida se le está yendo... cada día, con un estilo de vida que no tiene nada que ver con la vida, se le está robando casi un día de cada día. Es decir, la mejor etapa de la vida se está robando a la gente, y nadie se da cuenta, con total impunidad, nadie cuestiona. Y entonces, ¿cómo no va a existir gente que no se entera que aquí tenía que vivir, ¿no? Muchas veces hemos hecho terapia muchos años y nos hemos encontrado con gente que en el lecho de muerte, agónicos, se aferraban desesperadamente a la vida porque no había vivido. Una persona que vive no teme a la muerte, porque tras el temor a la muerte está el temor a la vida. Uh-huh. Y insisto de nuevo, ¿por qué hay tanta gente que nos han hecho que nos equivoquemos? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hay, no sé, maestros negativos por ahí, las otras energías. Es un conjunto de cosas. Hablando en términos concretos, porque hemos intentado desesoterizar, entre comillas, al máximo las explicaciones, en este sistema occidental moderno la vida es lo menos importante. De manera que no se busca un ser humano lúcido y pleno. Se busca una persona que consuma, básicamente. Nosotros desde el enfoque del chamanismo hablamos y es un tema que lo trabajamos en la parte práctica del libro, chamanismo vivencial, chamanizar la vida. Y chamanizar la vida significa, para decirlo en una frase, pureza de pensamiento, plenitud en acción. Es eso lo que hace falta aquí, pero esto no es rentable a muchos intereses. Ya, vuelvo a insistir en todo eso. ¿Por qué? Porque a toda esa gente le interesa que sigamos viviendo así. ¿Qué ganan? Bueno, hay muchas cosas que se ganan, desde luego. Y sin embargo, quizá al margen de intereses económicos o políticos, porque desde luego es muy difícil gobernar a un país donde toda la gente es lúcida, por ejemplo. Es muy difícil hacerle consumir basura a una persona lúcida. Entonces por ahí ya hay varios intereses políticos y económicos que se van afectando con esto. Pero por otro lado, quizá estamos atravesando una época en la cual como
el síndrome de una crisis muy grande, se está dando la oportunidad para que cada persona pueda ver hasta qué punto es posible dar ese paso adelante de cara a encarar su propia evolución. Creo que ninguna persona, nosotros no creemos que nadie tenga el destino ya definido. Muchas veces hemos polemizado con esotéricos que al respecto nos hablaban del karma y una serie de explicaciones de que las cosas tenían que ser así. No creemos que sí hay tendencias a que ocurran de una u otra manera, pero que son tendencias reversibles. Entonces, es posible a partir de este tipo de trabajos, con xamanismo andino, por ejemplo, y con otras técnicas también, comprender no solo por qué está ocurriendo esto. Es una historia que se puede desentrañar muchísimo, pero sería largo hacerlo, desmenuzar mucho. Lo que sí es posible es afirmar enfáticamente, para quienes están seguramente escuchando esto, es posible encontrar una salida. Este no es un callejón sin salida, hay una salida, y hay una salida que es mucho más fácil de la que parece. Alguna vez decíamos a una persona que nos decía, ¿cuál es el secreto de la felicidad desde el xamanismo andino? Les decíamos, el secreto es que no es un secreto. Y todos andan buscando un secreto y luego resulta que no lo encuentran porque lo que buscaban... a lo mejor lo tenemos delante. Claro, en nosotros mismos. Visto el desarrollo de la civilización como la estamos viviendo en este momento, parece que la Pachamama se ha equivocado. Quizá... porque nos está llevando a millones de seres en todo el mundo eso, a estar en la parte equivocada, en la parte de la ignorancia, a consumir. Lo que pasa es que el ser humano tiene la libertad. Y la libertad sin crecimiento interior, nos ha mostrado la historia, le conduce al ser humano simplemente o a domesticarse o a hacer tonterías. Y entonces, decimos nosotros, es fundamental la libertad, pero que libertad sin crecimiento interior es peligroso. Después de que uno ha retomado el camino de la Pachamama, ha aprendido a vivir, con lo cual ya no tiene miedo a la muerte, y da el paso, ¿qué ocurre más allá de la muerte? Bueno, una de las cosas que nos parece muy importante en el xamanismo es que la persona no tiene que hacerse sorprender por nada, pero al mismo tiempo no tiene que perder la capacidad de sorprenderse. Siempre cuando nos preguntaban respecto a cuestiones como la evidencia y todo eso, les decíamos, a nosotros nos parece muy aburrido y muy tonto intentar saber lo que viene después, porque justamente el factor sorpresa es el mayor encanto que tiene la vida. En ese aspecto nosotros hay diferentes cosas que se podrían decir al respecto, pero insistimos mucho en que ahora tenemos que concentrarnos en lo que hay antes de la muerte, y antes de la muerte está la vida, es decir, esta maravillosa oportunidad en la cual todo es un desafío. Decíamos en algún momento, si es una oportunidad la aceptamos, si es un desafío lo aceptamos, si es una prueba la aceptamos, si es un regalo lo aceptamos. Los que se quejan son los imbéciles que nada han comprendido, ¿sí? Y esto un poco lo queremos también enfatizar para esa gente que anda tras videntes y tras gente que les va diciendo lo que viene después. Lo que viene después será consecuencia de lo que hagas hoy. Concéntrate en el hoy, que al final el presente es eterno. El instante no es más que el seudónimo de la eternidad. El instante es la eternidad misma, una porción de eternidad. Y en la medida en que uno está plenamente sumergido en este momento, es que puede descubrir e instalarse y saborear en la más sublime eternidad. Y es allá donde la vida se convertirá en lo que xamánicamente se llama una vida con mucho poder, donde tu presencia sola, cuando tú vas a una casa, por ejemplo, llenará toda la casa, porque tú eres mucho más de lo que se ve. ¿Pero cuándo? Cuando estás vibrando de manera sincronizada con la Pachamama. Y esta es la base también para quienes hacen terapia y nos están escuchando, médicos, psicólogos. Esta es la base de la terapia chamánica.
todo esto que nos estás contando es el conocimiento, la sabiduría chamánica, ¿no? Del chamanismo andino, ¿sí? O sea, la versión amáutica andina que estamos trayendo por primera vez a Europa y que nos está permitiendo establecer pues una sucursal de los Andes en muchos corazones. Curiosamente coincide con la sabiduría de otros muchos pueblos, con la sabiduría de otras muchas enseñanzas, pues supongo que todo es lo mismo, claro. Es maravilloso que sea lo mismo, ¿no? Sí. Los amautas son los seres que han dado esta sabiduría. ¿O quiénes son? Los amautas son la versión última del hombre de conocimiento de los Andes, ubicable cronológicamente hablando en el tiempo lincario, ¿no? Pero antes podemos hablar de Huarococha, por ejemplo, un maestro itinerante de los Andes, de Tunupa, grandes sabios que encarnaron este tipo de enseñanzas y que recorrían pueblos dando este mensaje, ¿no? Y lo central del mensaje del chamanismo andino, vivir plenamente. Pero para vivir plenamente tenemos que estar disponibles a la vida. Y eso significa purgarse de todo temor, evacuar todo miedo y entregarse. No tenemos nada que perder salvo nuestra estupidez. Somos eternos y la muerte no es más que el amanecer de otro día. Por tanto, aquí está la vida esperándonos. Si la vida es un camino, pues ahí está tu camino reclamando tus pasos. Eso decían los amautas, eso decían los maestros de los Andes, y eso es un poco lo que estamos intentando transmitir ahora en esos surcos fértiles que existen en muchos corazones españoles y europeos en general. ¿Y los amautas podrían ser seres que tuvieran que ver con extraterrestres, civilizaciones de otros mundos, o no necesariamente? Bueno, al final es una historia larga esta, ¿no? Al final, ¿quién es terrestre? Quizá de momento nos contentamos con decir que somos cósmicos, lo que supone que somos todo. Y punto. Hemos conocido gente que con este tema un poquito se ha olvidado de la vida, ¿no? Y no hay que olvidarse de la vida. Cualquier cosa que te haga olvidar de la vida, si sea una técnica maravillosa, ya es algo que hay que pensar dejar. Lo hemos enfatizado mucho, las técnicas son como los cubiertos cuando nos dan un plato de comida. Hay gente que se muere de hambre porque queda seducida y enamorada por los cubiertos que tiene y se olvida de comer en medio de un banquete. Eso no tiene que ocurrir. Es curioso que Sudamérica esté teniendo tanto auge y tanta importancia en este nuevo movimiento espiritual que se está dando en el mundo. Se ha trasladado de Asia, donde estaba anteriormente, de Estados Unidos, que fue otro foco, a Sudamérica, ahora a los pueblos andinos, a las selvas. Sí, hay un desplazamiento sorprendente y creemos que este es apenas el inicio. Algo nuevo y muy grande se está gestando silenciosamente. Y pues la gente identificada con estas enseñanzas, que al final son las mismas de siempre, pues está convocada a apuntarse, pero esta vez ya no para seguir hablando de cosas, sino para sumergirse en la vivencia, la experiencia de calidad, que es lo único que importa a estas alturas. Ya todas las palabras fueron gastadas. Luis, hagamos el silencio a partir de ahora, si te parece, en nuestros corazones, como un inicio del camino de la Pachamama. Nosotros, al tiempo de agradecer esta oportunidad de llegar a tanta gente, queremos despedirnos de todos con una frase que pertenece a nuestros hermanos nativos de Colombia. Aún es tiempo de vivir. Ojalá todos puedan descubrir que realmente, a pesar de todo, aún es tiempo de vivir. Muchas gracias. Ojalá, gracias a ti, Luis, y espero nos encontremos agarrados o abrazados a cualquier árbol o por cualquier camino de la Pachamama. Gracias. Gracias. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Thank you.
Luis Espinoza nos hablaba de amautas en zonas entre Perú y esas selvas. Hasta Perú nos vamos. Se celebra en este tiempo 100 años del descubrimiento de un sitio absolutamente fascinante como es Machu Picchu. Nuestro compañero Frank Contreras estuvo allí y este es parte de ese tesoro que dicen que han encontrado allí. Escuchad. Bueno, Miguel, estamos en el Palacio de Justicia en Lima, Perú, Palacio de Gobierno, y estamos visitando con Cecilia Trejo la exposición del tesoro de Machu Picchu. Nos encontramos en la sala Tupac Amaru, ¿sí? Que es la antesala al Salón Dorado, y vamos a poder observar más que nada piezas traídas hace un par de semanas atrás. Son casi 370 piezas aproximadamente, entre cerámicas, restos óseos y también objetos en metales, ¿sí? Lo que vamos a observar aquí, si podemos avanzar de repente, son objetos encontrados sobre todo en un aspecto funerario también. Fueron parte de ofrendas de algunas personas que habían fallecido sobre todo, ¿sí? En este caso vemos objetos más que nada tipo vasijas, tipo jarritas también, donde al fondo vamos a poder observar unos restos óseos, ¿sí? Vamos avanzando por ahí. Fueron llevadas exactamente en 1912 por el señor Jairam Binga y han pasado casi 100 años aproximadamente para que puedan ser traídas nuevamente acá antes de ser llevadas a Cusco, obviamente, ¿no? Aquí estamos viendo un poquito algunos morteros trabajados en piedra. Esto fue importante también para aquella época. Podíamos leer algunos ajíes o plantas también de la zona, muy típico de cada región también más que nada, ¿no? Piedras de canto rodado, como se pueden observar también. Vamos por aquí, avanzando. ¿Cuántas salas hay de exposición? Son 2 salas. El salón, 2 salas. La sala Tupac Amaru y el Salón Dorado, que es la más importante también. Y en cada vitrina se vienen a reflejar parte de los tesoros divididos de alguna forma. ¿O? No, más que nada, por ejemplo, como te comenté, esa sección es más que nada cerámica, tipo jarrones, platitos, o en este caso algunos morteros también. Vale, venga, te sigo. Por aquí. Cuando Jairam Bingham llegó a Machu Picchu se encontraron una gran cantidad de faros, aproximadamente 160, ¿sí? Este personaje exactamente es una mujer de aproximadamente entre 15 y 17 años de edad y medía, según los investigadores, 1,5 metros, 1,50 metros aproximadamente, ¿no? Se sabe que una mujer de 15 años, como te estaba comentando, pero no muestra rastros de fracturas, o sea, no es muy probable que haya podido ser sacrificada. De repente tuvo algún tipo de enfermedad con la cual murió también, ¿no? Y se sabe que es una mujer por la parte de acá, la glabela, ¿no? Está bastante metida. Cuando es hombre estaría mucho más sobresalida en este caso también. Es mujer, sobre todo. Pasamos a otra sala. Hay alboroto, está todo lleno de colegios de niños. Hay una gran cantidad de público en estas casi 2 semanas que han estado abiertas. ¿Cómo cuántas personas habrán pasado? ¡Wow! Sin mentirte, unos 10.000, mucho más todavía. Mucho más diario. No, llegamos a otra sala donde pone ese es el Salón Dorado. De los metales, el Salón Dorado. El famoso Salón Dorado, también conocido como el Salón de los Espejos por muchas personas también que vienen acá. A ver si nos podemos acercar un poquito para poder... Bueno, hacemos hueco, tranquila, Cecilia. A ver, por aquí. Como te estaba comentando, todos estos objetos son trabajados en diferentes metales, ¿no? Oro no tanto, o sea, acá hay más plata, por ejemplo, ese tupu. El tupu es como si fuera un alfiler, ¿sí? Servía para unir la jigya o el manto que utilizaban también algunas personas. Por ejemplo, lo de la esquina son algunos tipos de cuchillos, la parte de acá algunas hachas, que en la parte superior colocaban un mazo, una madera, para que puedan cortar posteriormente, ¿no? Aquí, esos objetos fueron utilizados para la construcción también, tipo nivelador. El que saca en la esquina este palito largo era para ver y medir si estaba siendo construido al mismo nivel y todo. Algo resaltante también es este objeto de acá, es la nariguera, que es como un arete, como el piercing, algo parecido también que utilizaba más que nada. Personajes importantes también. Para distinguirse en clases sociales o sacerdotales. Sí, más que nada ello, pero como te comentaba, eso también fue encontrado en un aspecto funerario, quiere decir que eran ofrendas de algunas personas que habían fallecido, ¿no? Sí. Pero que en vía también han utilizado, pero de mejor calidad quizá. Vamos por aquí. Bueno, estamos rodeando parte de la exposición en el Salón de los Espejos. Seguimos adelante. Parte también de las piezas, un poquito la arquitectura de todo el ambiente, ¿no? Bastante llamativo por el tipo de estilo también que muestra. Vamos a ver los famosos arriba. Vale.
Algo muy característico de ese gran imperio del Tahuantinsuyo, los incas, más conocida como la cultura inca, son los famosos aríbalos. El vocablo aríbalo no es el vocablo correcto, o sea, es un vocablo griego. La palabra correcta sería urpu, que es un vocablo quechua, sino por el parecido que también muestra, se denomina también de esa forma, más que nada, ¿no? Pero es la misma forma, más que nada. Y ese objeto servía más que nada para almacenar líquidos. La bebida más importante fue la chicha de jora. Hasta ahora los peruanos seguimos consumiendo esta bebida ancestral también, ¿no? Que es la fermentación del maíz. Por ejemplo, si querían transportarlo de un lugar a otro, cogían una soga, la amarraban en una asa, en el gran cuello. Aunque falta la parte superior como la de allá, ¿sí? Lo amarraban en la otra asa, lo llevaban en la espalda, ¿no? Aproximadamente pesa entre 50 kilos más que nada, ¿no? Claro, una persona bastante fuerte para poderla trasladar. Para poder llevarla. Claro, y tiene la base cónica porque hacían un huequito en la tierra, lo colocaban ahí para que mantenga la estabilidad. Esos fueron, como te comenté, claro, ofrendas, ¿no? Parte de un entierro funerario. Si eran grandes, eran para otro tipo de ceremonias, rituales, siempre la bebida, la chicha de jora, fue lo más importante para todo ello. En sí no son tantas piezas, diferentes tipos de colores, más que nada también, por el tipo de horno. Este objeto de color negro, a simple vista parece una copa, ¿verdad? Sí. Pero lo más probable es que esto pudo haber sido utilizado para almacenar algún tipo de producto, o sea, comida, más que nada. Y que este objeto de aquí, según algunos investigadores, podía haber sido como un saumerio, porque tiene huequitos en la parte superior. Quizá colocaban algún tipo de planta especial, hoja de coca, para que dé un olor. Quizá es muy probable, no estamos todavía 100% ciertos, ¿no? Y por ejemplo, ahí vemos algo importante en la parte de la pared del objeto de la copita, como una serpiente. Los animales siempre fueron importantes para todas las culturas. Desde Chavín, la primera cultura, hasta la última gran cultura, el gran imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Diferentes tamaños, formas, colores, características también de este gran imperio. Cecilia Trejo, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Ha sido un paseo por ese museo viendo ese tesoro que pocos conocían que se había descubierto en Machu Picchu con Cecilia Trejo. Una pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y enseguida regresamos. Los magos de las finanzas nos esperan, no os vayáis, y mañana recordar seres peludos y la estirpe solar, disfrutar de la noche, precaución en la carretera si estáis volviendo a vuestras casas, y disfrutar de la radio. Enseguida volvemos, hay mucho un misterio para contaros aquí en Radio Nacional en el Espacio en Blanco. Vuelta, si se han acabado las vacaciones, o un buen trabajo. Saludos para todos los que esta noche estáis de turno trabajando en cualquier lugar de España y en cualquier sitio que estéis. Dejadnos pasar un buen rato a vuestro lado disfrutando de la radio, ojalá lo disfrutéis. Saludos a la gente del Facebook y a todos los que nos escucháis a través del podcast y a través de ese invento de la radio online en cualquier parte del mundo en esta sintonía Radio Nacional. Para esta semana hay 4 horas ya nuevas preparadas. Para hoy, en nuestro primer tiempo, nos vamos de viaje hasta el Amazonas, hasta las selvas, a la búsqueda de unos seres conocidos como los amautas. Ya veréis qué personajes. Nuestro primer invitado, Luis Espinosa, nos lo ofrecerá y ya veréis, viene repleto de claves para reflexionar y algunas cosas, algunas ideas que nos pueden servir para este mundo moderno en el que estamos. Habrá más, en la selva nos iremos hasta Wall Street. Nuestra invitada Lucrecia Pérsico, nuestra segunda invitada, nos descubrirá que por esos lugares hay magos. Ya veréis qué información más curiosa. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, comenzamos el mes de septiembre, cómo pasa el tiempo, y aquí estamos ya listos para estas dos nuevas singladuras por este mundo del misterio que aquí en el espacio en blanco nos gusta, y es un placer que estés ahí con nosotros. Tratamos primero de acompañaros y haceros pasar un buen rato, y luego de buscar respuestas que están ahí en las ondas de esta sintonía por el éter, la sintonía de Radio Nacional, no lo olvides. Y cuando pasan algunos minutos de las 3, de las 2, la 1 en las Islas Canarias, es un placer para todos nosotros estar aquí, incluido nuestro técnico Daniel García Ramiro, que esta noche controla nuestro mágico sonido. 2 ediciones tenemos ya listas, 4 horas, y el deseo de que tengáis un buen regreso a casa si estáis ya... Llámeme Harry. Taita, con su permiso, doctor. Por supuesto. Coritica está muy orgullosa de su raza, cree en las antiguas costumbres. A la puesta del sol obedece las leyes incas. ¿La comida tiene algo que ver? Es una ofrenda para Mamacuna. Me encantaría verlo. Claro. Harry. Antiguas creencias incas que perviven. Algo parecido a lo que nos contará ahora nuestro invitado. Por fortuna, no todo está perdido en nuestro mundo. Algunas culturas se han preservado como un tesoro, como oro espiritual que continúa creciendo en el corazón de algunos hombres. De tesoros, de jardines, de la Pachamama, Y para mañana, la edición del domingo, 2 nuevas ediciones, Seres Peludos. Ya veréis qué individuos y la estirpe solar llegarán rescatados de nuestro archivo y seleccionado entre todas esas peticiones que nos habéis hecho. El email está abierto por si queréis seguir con ello. espacionblanco@rtve.es es la dirección. Y si ya estáis listos, comienza el viaje. Luis Espinoza y los amautas nos esperan disfrutarlo. La civilización inca empezaba a desaparecer cuando se hicieron estos objetos. ¿Y la tumba de Manco? ¿Espera usted encontrar el sol en ella? ¿Sabe usted lo del sol? Algo. Todo el mundo sabe algo. El sol era un tesoro legendario de los incas. He oído hablar de eso. ¿Ha dicho legendario? Yo no creo que exista. Me imagino que hace tiempo se fundió y se destruyó. En la arqueología aprendemos que los objetos hechos de metales normales perduran incluso siglos. Los objetos de oro no sobreviven a los que los hacen. Entonces el oro merece fundirse. Depende de cómo se mire, señor Steele.